Ahora sí. Muy buenos días, nuevamente. Buenos días, profe. Buenos días, Grupos más profe. grandes. Buenos días. ¿Quién es Camilo? Una triste manzana. Una triste Pero es manzana. sano, pero es sano, está bien. Es bueno para la digestión. Pero hace más. A mí las manzanas me dan más hambre. A mí igual. Buenos días. Sí, esos son los problemas de ser gordo. Buenos días, al menos desde mí. Al menos para mí, el problema de ser gordo que las manzanas no sirven. Ya, vamos a ver el texto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo veo. Ahí sí. Ahí está. Voy a usar como base la teogonía de Hesiodo. Se las voy a leer en conjunto, cosa de ir viendo como de dónde podría sacarse las ideas para Platón y cómo explicarlo desde la perspectiva de Aristóteles. Vamos leyendo, voy a agrandar aquí que se ve muy chiquitito. Si ustedes lo tienen, mejor aún. Vamos a empezar desde acá, desde el origen de los titanes, de los cíclopes. Dice, en primer lugar existió el caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad de sus pechos. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche a su vez nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Gea alumbró primero al estrellado de Urano con las mismas proporciones, para que la contuviera por todas partes, y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio luz a las grandes montañas, deliciosa morada de diosas, las ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. Para ir explicando algunas cosas, quizá algunos términos que puedan quedar por ahí en duda. En esta primera parte se nos está estableciendo el origen de las cosas. Sabemos que Gea es la tierra. La tierra, la de amplio pecho, sede siempre segura. Es decir, estamos planteando no un plano ideal, un plano que va más allá de la carnalidad, sino que son dioses de carne y hueso prácticamente. En el fondo de la tierra, nos imaginamos a Gea como una diosa gigantesca. En el fondo de ella, en este universo, está el Tártaro, es decir, la tierra de los muertos. Del caos surgieron el Erebo. Erebo es la oscuridad, por si acaso, ahí lo estuve buscando, y la negra noche. Y a su vez nacieron el éter y el día. Bueno, luego ahí empieza que Gea alumbró primero el estrellado Urano. Urano es el cielo, por si acaso, con sus mismas proporciones para que la contuviera por todas partes. Entonces, parió a un gigante prácticamente, el cielo y la tierra, que luego se van a convertir en esta pareja que va a dar origen a una serie de otros dioses, vamos a estar. Entonces nos está dando un poquito ahí cómo se empiezan a gestar todas estas figuras mitológicas. Luego sigue. Luego, acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Seo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemosine, a Febe de áurea corona y al amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, y se llenó de un intenso odio hacia su padre. Son los titanes. Dio luz además a los cíclopes de soberbio espíritu, a Brontes, a Estéropes y al violento Arges, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Estos, en lo demás, eran semejantes a los dioses, pero en medio de su frente había un solo ojo.
Cíclopes era su nombre por eponimia, ya que efectivamente un solo ojo completamente redondo se hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos. También de Gea y Urano nacieron otros 3 hijos, enormes y violentos, cuyo nombre no debe pronunciarse: Coto, Briareo y Giges. Monstruosos engendros, 100 brazos informes salían agitadamente de sus hombros, y a cada uno le nacían 50 cabezas de los hombros sobre robustos miembros. Una fuerza terriblemente poderosa se albergaba en su enorme cuerpo. Bueno, acá está la explicación de por qué se dice eponimia. Cíclopes es el nombre, es su epónimo. Epónimo es el nombre que se le da a algo acorde a su lugar de origen o en honor a algo. Entonces, en este caso, Cíclopes hace honor a redondo y a la idea vista desde el griego. Eso Profesora, esencialmente. Dígame. disculpe, a través del ensayo, ¿cómo busca que expliquemos esto y más allá lo relacionemos con los comentarios de a Platón y Aristóteles? Ya, vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a ir haciendo el ejercicio en conjunto. Bien. Entonces tenemos hasta el momento esta visión humana, prácticamente, bueno, todavía no se nos da, pero si avanzamos un poquito más, aquí dice: cuando nacieron de Gea y Urano, los hijos terribles estaban irritados con su padre desde siempre. Cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía todos ocultos en el seno de Gea sin dejarles salir y se gozaba cínicamente con su malvada acción. Aquí es interesante ya porque nos está dando a entender un carácter por parte de Urano. Así que eso vamos a mantenerlo. Fíjense, primer punto, fijarse cuáles son las características que se le dan a los personajes. ¿Ya? Eso va a ser lo primero. Aquí. Vamos a marcarlo de nuevo porque se ve muy clarito. Tú, ven por acá. Ahí. La monstruosa Gea, a punto de reventar, se quejaba y urdió una cruel artimaña. Nuevamente, aquí otra vez se hace una mención de valores en relación a la actitud que van a tener estos dioses. Produciendo al punto un tipo brillante de acero, forjó una enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos. Armada de valor, dijo afligida en su corazón: hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Bueno, ahí se une Crono, que va a aceptarlo, y al final todos se unen, bueno, Cronos sobre todo, se unen en un engaño en donde Urano va a acostarse con Gea, y en ese momento aparece Cronos, que estaba escondido, y le corta su miembro. Y de la sangre que salió aparecen otros seres, y del miembro que cayó al océano sale la diosa Afrodita. Entonces ahí tenemos una... Sí, bastante sádico. Entonces ahí Me tenemos encantan algunas los textos características. de este aspecto. Me encanta lo que... todo esto de Zeus, Cronos, amo Claro. mucho la Bueno, griega. el texto está en Elian, por si lo quieren leer, porque al menos la teogonía es donde se plantea todo lo que es la mitología griega, ¿ya? Bastante interesante. Ya. Entonces vamos a ver un poco desde ese fragmento cómo lo podemos hacer la extensión, hacer el análisis. Planteemos, ¿dónde está esta cosa? Quiero poner a compartir otra cosa. ¿Dónde está? Documento, 2. Entonces aquí ya, fileta de filosofía, instrucciones, no sé por qué esta cosa me lo pone todo mal. Revisar idioma.
Los postulados de Platón y Aristóteles los podemos encontrar también en Erlen a través de las diapositivas, ¿cierto, profesora? Sí, sí. Primero, Platón, empecemos con Platón, postulado. ¿Mm? Les voy a dejar también un texto que encontré que habla sobre la relación entre Platón, los dioses y los poetas, que es bastante sencillo, lo encontré interesante, donde establece que Platón hace una defensa de los dioses, pero no por un afán religioso, sino por un afán de la idea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el postulado de Platón? Que existe un mundo real y un mundo de las ideas. Por lo tanto, el Dios, que es lo máximo, es la sabiduría, el conocimiento, lo bueno, es esta suma de elementos positivos, no puede manifestarse como se le hace en la poesía, en la épica, por ejemplo, en donde, como acabamos de ver, los dioses son vengativos, son sádicos. Entonces, en primer lugar, desde allí ya se nos está entregando una visión falsa de los dioses. Entonces, el postulado que existe un mundo de las ideas y un mundo real. Entonces, el mundo de las ideas tendríamos a dioses que son la encarnación de la perfección, que es para Platón uno solo, más allá. Dios uno, que es un Dios perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, Hesíodo plantea dioses imperfectos, de carácter violento, ¿cierto? Podríamos decir, si pensamos, por ejemplo, en lo que hacía recién Urano, libidinoso. Urano posee un carácter violento, libidinoso. Gea también es vengativa. ¿Qué nos decía de Saturno? Perdón, de Cronos. Que había nacido, retorcido. Exacto, que nació con un carácter retorcido, con un odio hacia su padre. Profe, una consulta que está haciendo. Estoy un poquito perdida. Ah, ya. Estamos haciendo un análisis de los textos y cómo estos se van a ir vinculando con las ideas de Platón y de Aristóteles. No sé si llegó recién o se alcanzó a escuchar. Llegué hace poquito cuando hablé incluso. Ya, por eso. Estábamos leyendo una parte breve de la Teogonía, que es donde se nos narra todo lo que es el origen de la Tierra y de los primeros dioses. La unión de Gea con Urano, cómo aparece Cronos, cómo aparece Afrodita. Así que estábamos viendo eso. Acá. Entonces, ¿qué se nos decía en esa historia? Que, bueno, Gea se une con Urano. Urano tiene una cantidad enorme de hijos, entre ellos los titanes, tiene también a los cíclopes, están otros monstruos, y que lo que no le agradaba a Urano impedía que nacieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Gea? Dice una Gea monstruosa, porque es una Gea que se va inflando con todos los bebés que tiene adentro, que no la deja parir. Planea una venganza contra Urano. Entonces le dice a los hijos que tiene todavía dentro de ella, ya cabro, vamos a vengarnos porque aquí el que empezó este problema es su papá. Así que viene Crono y dice, bueno, sí, Crono, yo me anoto porque me cae mal, y hacen todo este plan maligno donde ella lo incita a tener relaciones con ella. Ahí llega Urano, feliz de la vida, y aparece de la nada Cronos y le cortaba su miembro. Del miembro salía Afrodita. Del miembro salía Afrodita y no
Y ahí empiezan a surgir otra cantidad de... Pero no vamos a llegar tan lejos. Pero, Entonces, profe, ahora, disculpe que se lo diga, pero esto parece no es que me queje ni nada por el estilo, pero parece un tanto resumido. ¿Cómo esperar que nosotros más o menos nos explayemos cuando hagamos el ensayo? Claro, que vamos de a poco, ¿ya? Paciencia, Ok, paciencia. no hay A problema. eso vamos a estar acá. Entonces, claro, por mientras yo lo estoy haciendo resumido las ideas porque estamos haciendo el punteo, ¿ya? Sí, Profesora, Luciana. Duda aparte, ¿Mm? de los textos que hay que elegir, ¿hay que leerlos completos o un extracto? Por lo menos una parte. No, no se los voy a pedir completos, pero sí que esté, como digo, profe, como lo que acabo de hacer yo, no analicé toda la teogonía porque basta con una parte para ver cómo supuestamente Platón señala que los poetas nos están engañando, por ejemplo. ¿Mm? Quiero que Una parte. resaltemos el fragmento más importante que nosotros Sí, consideremos y que los ustedes comparemos que con sus consideran lo más ideas. importante. Por ¿Ok? ejemplo, bueno, entonces yo ahora solamente estoy haciendo el punteo de ideas. La idea es que luego vayamos organizando en un párrafo argumentado. Entonces, postulado, mundo de las ideas, mundo real, mundo ideal, para, como le decía profesora, Platón. ¿Mm? con respecto a lo que usted está haciendo, es lo que debemos hacer con el texto que vamos a leer. Sí, sí, estoy haciendo yo el ejercicio con ustedes, cosa de que ustedes luego puedan armarlo. Como digo, estoy yendo por partes, primero el punteo y luego vamos a armar el trabajo definitivo, ¿ya? Ok. Entonces, ¿en qué estamos? Así. Platón nos dice que existe un mundo de las ideas en donde es perfecto y en donde va a habitar este Dios de la sabiduría, el conocimiento de la verdad. Y el Dios que nos están planteando los poetas tienen estas características de que Hesíodo plantea dioses imperfectos, Urano posee un carácter violento, libidinoso, Gea es vengativa, Cronos que es retorcido, odia a su padre, etc. Entonces ya tenemos las ideas. A partir de esto, Platón concluye que los poetas nos engañan. ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer ya la parte de... Esto, como digo, no lo tomen tanto en cuenta porque es solamente un punteo mío, ¿no? Es un punteo así, para ir armando ideas. ¿Qué es lo que yo espero? Les voy a escribir la frase. Mejor dicho, se las voy a decir. Para Platón, ¿hay algo que me permita hablar y copiar? Que se vaya copiando. Para Platón, Dios es un ser perfecto que pertenece al mundo de las ideas. No obstante, los poetas, como es el caso de Hesíodo, nos muestran dioses con características humanas, es decir, imperfectos. Frente a esta discordancia, Platón señala que los poetas engañan a sus oyentes, porque en este caso eran oyentes, acuérdense que las historias eran cantadas por los aedas, no necesariamente se leían, engañan a los oyentes, enseñándoles historias que les impiden alcanzar la verdad. Profe, ¿Mm? no pude copiar. No, me faltó la parte en la que dice no obstante, ahí me faltó copiar. A ver, ¿dónde quedé? Es decir, imperfecto. Los poetas engañan a su estante, enseñándoles historias que les impiden alcanzar la verdad. ¿Qué parte? Me perdí. Los poetas. Ah, los No poetas, obstante, los poetas, no obstante, los poetas es el caso ya. acá. Engañan sus oyentes
Los poetas, como es el caso de Hesíodo, nos muestran dioses con características humanas, es decir, imperfectos. Frente a esta discordancia, Platón señala que los poetas engañan a sus oyentes enseñándole historias que les impiden alcanzar la verdad. Y aquí en adelante, esta sería la base, tendrían que establecerse cómo se ven esto dentro de la historia. En la teogonía, perdón, en las teogonías, Hesíodo nos muestra a un Urano, voy a decir, odioso, que se, ¿qué puede decir? Con lo que habíamos dicho, que impide que sus hijos salgan del vientre de Gea, causándole dolor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le damos estas malas imágenes a nuestros oyentes? Uno, que le estamos enseñando que los dioses no son fuente de imitación, y si es que son fuente de imitación o de respeto, se estaría admitiendo a los humanos a comportarse de maneras similares, ¿m? En vez de enseñarles algo. Por otro lado, no estaría, todo lo que sean los fenómenos humanos, por ejemplo, del amor, de la guerra, etcétera, no estarían siendo justificados por su esencia, es decir, qué es la guerra en la idea perfecta o por qué el hombre llega a eso, sino que estaríamos justificándolos de manera muy simplista. Siempre hay algo más allá, que es lo que hablamos al principio, que era el pensamiento mítico, ¿no? El pensamiento mítico solamente simplifica esta realidad e impide que la persona haga un análisis más profundo. Entonces, eso también sería importante señalarlo dentro de este pensamiento. Vamos a borrar acá, porque, como les decía, era solamente un punto. Entonces, para Platón, Dios es un ser perfecto que pertenece al mundo de las ideas. No obstante, los poetas, como es el caso de Hesíodo, nos muestran dioses con características humanas, es decir, imperfectos. Frente a esta discordancia, Platón señala que los poetas engañan a sus oyentes, enseñándoles historias que les impiden alcanzar la verdad. Los escuchas se conforman con explicaciones simplistas que no les guían hacia la esencia de las cosas o de la naturaleza humana. A mí lo que me interesa es que esto, lo que yo les voy diciendo, lo ejemplifiquen con el texto. Por eso le decía, la imperfección. ¿Onda que lo hacemos como guía? Claro, pueden usarlo esto como guía, no, lo pueden cambiar obviamente porque yo lo estoy escribiendo acorde a la lectura que hemos hecho. Probablemente en el texto, en las tragedias, los dioses no aparezcan, pero lo pueden usar como una idea, ¿ya? En las teogonías, Hesíodo nos muestra un Urano odioso que impide que sus hijos salgan del vientre de Gea, causando dolor, y aquí pueden poner otros ejemplos que aparecen en el texto. Como decíamos, la crueldad de Cronos, la característica de Gea que es, ¿cómo se llama? Que es vengativa, por decirlo de algún modo, ¿sí? Vengativa, que urde planes, que trabaja, bueno, que traiciona prácticamente a Urano, como decíamos, Gea, Cronos, etc. Ahí ustedes verán cómo se comportan sus personajes y cómo estos distraen al ser humano de poder alcanzar estos conceptos verdaderos. Por ejemplo, en una comedia, lo que hace el poeta es distraernos quizás de la esencia de cómo debiese ser el hombre o cuál es la verdad, mostrándonos solamente a seres imperfectos, en el caso de la comedia.
Frente a esta discordancia, Platón señala que los poetas engañan a sus oyentes enseñándoles historias que impiden alcanzar la verdad. Esto también se va a sumar a esa idea que tenía Platón de que los poetas debían ser expulsados de las polis, porque tienen una fuerte influencia, ¿no? Como les digo, una fuerte influencia para el aprendizaje. De hecho, eran la fuente de aprendizaje popular. Eso al menos de Platón. Es simple, solamente vean cómo la obra, que ustedes vayan a analizar el fragmento, va a disentir con estas nociones de verdad, de bondad, de sabiduría. Cómo dentro del texto, para Platón, la lectura nos distrae de eso. Cómo nos enseña conceptos erróneos. Por ejemplo, Edipo, que termina con, como decíamos, de sacándose los ojos, perfectamente esto podría ser la imposibilidad de enmendar los errores o de hacerse cargo de las culpas de una manera más útil, en vez de se arranca los ojos y listo, qué pena, el resto que queda ahí como puedan los demás. También ahí puede ser como no nos está enseñando la verdadera idea de un gobernante, en el caso de Edipo. Entonces pueden tomarse de puntos así. En el caso de los dioses, estos nos entregan falsos conceptos respecto a las emociones, el origen de las cosas, las emociones y causas de las actitudes humanas, porque estamos, como le decía, estamos culpando algo a un agente externo de engañarnos prácticamente. Si estamos hablando, no, es que estoy bajo los influjos de Eros, no estoy entendiendo cuál es el verdadero amor, o qué es el amor, sino que estoy diciendo que hay algo por ahí que me afecta mi cabecita y, me enamoré, punto. Pero eso no es el amor. El amor no es una consecuencia de algo externo. El amor es algo más. ¿Qué es? Porque así nos lo plantean los dioses. La guerra es una consecuencia del influjo de un dios. El castigo o las almas también tienen ciertas relaciones con dioses. ¿Qué otros dioses teníamos? La sabiduría con Atenea, Artemisa, la casa. Todos estábamos benditos o todo era una posibilidad, el talento era porque habíamos sido bendecidos, pero no llegábamos a un talento, al concepto de talento, es decir, esta persona es buena para cazar. ¿Qué es la casa? ¿O qué es el talento en sí? Digo que no, a algo externo, lo bendijo y listo. Bien por ti, saliste bendecido. Pero no se explica más allá, no se va hacia la naturaleza y la verdad de las cosas. Entonces, estos dioses que se nos plantea a través de la poesía, nos impide llegar a encontrar el verdadero concepto. Para Aristóteles, por otro lado, ¿qué nos decía? Aristóteles toma el concepto de la catarsis. Está en inglés, así que va a salir todo mal escrito. De seguro me equivoqué en algo. La catarsis, es decir, que nosotros nos limpiamos a través de la obra. Aprendemos a través de la misma. Por ahí vi algo que es sádico, que mencionaba el tema de cuando le quitan, ¿cómo era? Le cortaban El miembro. Cuando el castraron miembro. a Urano. Exacto. Castración, esa era la palabra que me faltaba. La castración de Urano. Yo creo que alguno como que, ouch, ¿cierto? Como pobrecito. Quizás otro dijo, se lo merecía. No sé en qué bando estarán. No lo sé, Cronos resultó ser peor que su padre. Promedio. Promedio.
Bien, entonces tenemos la castración de Urano en algunos casos, tenemos también bueno, Urano tampoco era muy bueno porque estaba impidiéndole a Gea parir. Y a sus propios hijos que puedan ver la luz. Por ahí vi que marcaron el chat, pero no me aparece. Ahí está. No, se lo merecía, pero igual. Bueno, ahí quizás un poquito de empatía por parte de los varones puede ser. Pero esta catarsis, bueno, volviendo al tema, lo que nos decía Platón, bueno, perdón, Aristóteles, es que la poesía podía ser mucho más importante que la historia, una porque no está reflejando solamente hechos objetivos, sino que está reflejando esencias, está reflejando naturalezas, las posibilidades del hombre. Aristóteles no toma la misma idea de Platón de que existe un mundo de la idea, que existe como un elemento determinado, sino que toma la idea de la esencia. ¿Qué quiere decir eso? No existe un elemento perfecto, pero sí hay características que nos permiten hacer diferenciaciones entre una cosa y otra. Por lo tanto, podríamos también hacer el análisis uno desde la catarsis y otro desde la esencia, al menos con Platón. En el caso de la catarsis, lo que nos enseña o lo que podemos llegar a entender es que nosotros no podemos coartarle la libertad a otro, porque ese en algún momento se va a rebelar y puede tomar venganza. Entonces, a raíz, otra aprendizajes, que no voy a desarrollarlo tanto en párrafo, porque aprendizaje. Uno, que toda acción tiene, en este caso, toda acción tiene una consecuencia. Excelente, José. Reacción. Acción tiene una reacción, una consecuencia. Muy bien. Porque en esto, si Urano no se le hubiera ocurrido esto de impedirle parir, Cronos y Gea no hubiesen planificado esto y no habría terminado ahí con su castración. Por lo tanto, primer aprendizaje, que toda acción tiene una consecuencia-reacción. Primer punto. En específico, la acción que comete Urano es impedirle a sus hijos ver la luz, encerrándolos en el vientre de Gea, por lo cual ella también vamos a ponerle mujer. Eso también le genera dolor a la mujer, obviamente. No creo que sea muy agradable tener 20 hijos en la guata, todos adultos y que no puedan salir. Pero profesora, disculpe, tenemos que hacer estos análisis a través de estos conceptos, ya sea de la catarsis o lo anteriormente hablado, o pueden ser otros aparte de los que ya han comentado Platón y Aristóteles. Pueden ser otros. Yo le digo, al menos estos serían como lo más relevantes, pero sí puede tomar otros aspectos desde la lógica, pero que al menos desde la poesía, Aristóteles más lo ve desde, como le digo, la catarsis, es decir, de la capacidad de aprendizaje que nosotros podemos, bueno, de los aprendizajes, mejor dicho, que nosotros podemos sacar de una obra, si bien para Aristóteles era mucho mejor una tragedia, ya que nos hablaba de los nobles, es decir, podíamos sacar la idea de lo que había que ser, lo que había que hacer también. La comedia también era útil para él, pero en menor medida. Y el otro elemento que podríamos sacar, que era su contraposición a Platón, que era la esencia, ya que Platón es muy rígido, es como hay algo, está en la imagen perfecta de Carlos.
Existe un Carlos perfecto, no en este plano, pero existe, lo que usted podría llegar a ser. Ojalá. Claro. En cambio, Platón decía, no, Carlos es, punto, pero tiene ciertas características, es un varón. ¿Cuáles son las características de un varón? Puede ser la contextura, la capacidad de fuerza, etc. Y también está José, y José también tiene esas características, y ahí empieza a ser como, entonces, ¿qué es lo que hace a un hombre? Hombre. Entonces, al menos aquí dentro de la esencia, ¿qué podríamos ver? ¿Qué era lo que se veía? Hablábamos mucho de, o palabras que se repiten, es crueldad. Podríamos quizás, al menos dentro de este texto, esencia de la crueldad. ¿Y cuál era la esencia de la crueldad en estos casos? O características que podíamos ver. Actos que terminaban dañando al otro. Acciones cuyo fin predeterminado es dañar al otro, ya sea física o moralmente. Entonces, eso es alguien ser cruel, que alguien se ponga en el plan de hacerle daño a otro. Por eso hablábamos de Cronos, también se nos adelanta ahí diciendo que era su naturaleza, era cruel. Y luego tenemos esa historia ahí de cuando se empieza a comer a sus hijos también. Urano es cruel por el hecho de que daña a Gea y daña a sus hijos. Gea también es cruel porque hace todo un plan para cortarle el miembro a su esposo, por decirlo. Lo que es peor, tuvo relación con su propio hijo. Sí. Bueno, en esos tiempos era normal prácticamente, pero... Y eso después se refleja, si se dan cuenta, en lo que son en las civilizaciones, los grandes emperadores, como que las mismas nociones que teníamos de los dioses, o sea, que los dioses se tenían relaciones entre las familias, se empiezan a replicar dentro de la familia, dentro de la realidad, sobre todo para mantener la estirpe. La esencia de la crueldad. Acciones cuyo fin predeterminado es dañar al otro, ya sea física o moralmente. A través del texto de Hesiodo, es posible, a través del texto de Hesiodo es posible, observar que hay actos despreciables por parte de los dioses. Y observamos, y es despreciable por parte de los dioses, compartiendo todos ellos la característica de generar daño en el otro. Entonces ahí podríamos ir sacando algunas ideas por parte de Aristóteles. Aprendizaje, toda acción tiene una consecuencia, en específico la acción que comete Urano es impedirle a sus hijos ver a la luz encerrándolo en el vientre de Egea. Entonces, la catarsis va a ser ese aprendizaje. Probablemente también la catarsis, quizá alguno pueda sentir pena. También uno siente dolor por Gea, o dolor por los hijos que han sido rechazados. Entonces, ahí también hay otro aprendizaje, que no debemos causarle dolor a otros. Por ejemplo, obligándolos a cometer actos que no desean hacer, encerrándolos. Voy a poner etcétera porque el texto era bastante breve que analizamos, ¿ya? Pero esos son al menos los que podemos encontrar allí. Entonces, eso es más o menos lo que deseo que vayan estableciendo uno. Para Platón, cómo se rompe esta idea de la verdad dentro del texto, cómo supuestamente nos estarían engañando, diciéndonos, ¿sabe qué? Todo esto que nos plantea este autor es mentira. En el caso de la tragedia, Edipo no es un buen rey porque, o esto no es la verdad sobre las características de un gobernante, por ejemplo. En el caso de esto era los dioses que son humanos y al final
se alejan de esa noción de que los dioses son buenos o que, bueno, el dios, la idea, representa la bondad y la sabiduría, porque son como humanos y los humanos somos imperfectos. Y por parte de Aristóteles, centrarse en catarsis y la esencia de algo, es decir, específicamente qué hemos aprendido, qué concepto nuevo pudimos observar dentro de la obra. Idealmente sería que leyesen un acto, por lo menos, no sé si tengo acá, es decir, me refiero a un acto si ya se cierra una idea antes de pasar a una nueva situación. Vamos a ver si los tengo aquí. Uy, tengo eso. No. Profe, Dígame. tengo entendido que quiere que hagamos esto a través de 2 o 3 páginas, ¿cierto? Sí, por lo menos como lo que está acá, por ejemplo, tendrían que llegar hasta ahí. ¿Quiere que hagamos una introducción y conclusión? No, o- no, solamente este mismo cuadro comparativo. Ya. Se los Pero voy a tenemos dejar. pero tenemos que extendernos para que logre alcanzar las 3 páginas, ¿cierto? Claro, En por lo nuestro menos diálogo. 2. Ujú, Ya. 2 como mínimo. Ok. Ujú. Sí, por eso lo digo, si ahora lo que yo seleccioné fue un pedacito muy breve, la idea es que ustedes Claro. lean algo más extenso, Mm. entonces ahí pueden tomar muchos más conceptos, las nociones de falsedad pueden extenderse a otros caracteres, entonces ahí sí se va a lograr. Pero ¿Y menos cuántos eso, no es... ¿Mm? Disculpe, cuántos fragmentos podemos escoger de la historia que A ver, nosotros hayamos cogido? les digo al tiro ya, para ver bien cuáles son literatura. Acá. Tengo el de Electra. El de Electra es... Bueno, dependiendo del que elijan, tiene 56. Por lo menos unas 10 páginas, ¿ya? Por lo menos 10 unas 10, ujú, páginas, ok, no hay problema. sí, unas 10 páginas de cada obra. Igual son textos, se los dejo ahí a su discreción. Por lo general siempre está la versión del coro donde hace como la división y nos pone en una nueva situación. Si es que quieren llegar, dependiendo de la obra que lean, hasta las primeras posturas o las primeras intervenciones del coro. Si se Dice dan que se pueden cuenta. hacer en base de las 10 páginas, ¿no? Claro, se pueden hacer... ¿Cómo se hacen los cuadros? Les voy a subir el mismo que estoy haciendo yo, Daniela. Para que no se hagan problema en eso. Ya, profesora, gracias. Entonces, como les decía, las obras, las tragedias están divididas, bueno, las obras griegas están divididas por esos coros que nos permiten hacer el cambio, nos ponen en contexto. Así que pueden, si es demasiado extenso, solamente tomen las primeras 10 páginas y si no, también les doy la opción de llegar hasta el primer coro. Por ejemplo, acá en Electra creo que es hasta la página 26, si no me equivoco. ¿Mm? Acá. Pero dice que podemos La página saltarnos sus 14. coros, ¿no? Claro, los coros nos ayudan a hacer la separación. Así que pueden llegar hasta allí y si ya es demasiado la extensión, ahí llegan solamente hasta las 10. No se hagan drama. Igual se los voy a dejar acá escrito en la misma hoja. Extensión. Analizar. ¿Eso lo va a subir a intranet? Sí, lo voy a subir. Entonces, eso sería el trabajo. Ya, chicos, Ok. así no es tan complejo, espero. Cualquier cosa, si hay dudas, me las van diciendo. Hoy día, quiero dejar foros abiertos, cosa de que ahí vayan planteando cualquier duda, poder escribírselas, porque a veces por WhatsApp
se pierden, Mm. es decir, entre varios mensajes. Así que prefiero que estén ahí fijas y así cualquier cosa, si alguien tiene la misma duda, puede releerlas y les aparece la solución. Ok. ¿Para cuándo es? Habíamos dicho para El 30. el 30, sí. El 30. Así que tienen 7 días para hacer este trabajo. Igual voy a dejar allí una carpeta en donde puedan subir los archivos. Si tienen problemas en el sentido de que no tengan un computador, que no tengan acceso a Word, lo pueden hacer a mano y me envían una imagen, ¿ya? Letra bien clarita, eso sí, cosa de poder entenderla. A todo esto, profesora, se lo enviamos por su correo, ¿cierto? Sí, me lo suben al correo, pero igual voy a dejar una carpeta en donde ustedes puedan subir archivos, ¿ya? Sí. En el ¿Cuál es caso su de que no se correo? suba el correo Claro. mío, Sí. creo que se los había dejado, pero se los voy a escribir acá de nuevo. ¿Dónde estamos? Acá se los voy a escribir. No, ese no es. Lenguaje. Ese. Ahí me lo dejan. Ah, ya lo vi. Sí, ese. Entonces, vuelvo a ver una carpeta en eLearn donde puedan dejarlo y en el caso de que no les funcione, simplemente lo mandan a mi correo. En A o B todo sirve. Perfecto. Ya. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí llegamos hoy día. Nos estaríamos viendo el lunes. Empezamos ahí ya con medioevo. Es Iggy y sí. Iggy. ¿Cuál? ¿El lenguaje? ¿Lleva mayúscula o sin mayúscula Iggy? ¿Cuál cosa? Su correo dice No, es iggy.uta. una L, es una L. Ah, una L. Sí, el lenguaje, es una abreviación Ya. extraña que hice ahí de la palabra. Una lenguaje, digo una L minúscula, ¿cierto? Una L minúscula, sí. Correos no llevan mayúsculas. ¿Mm? No, que hacía la aclaración que los correos electrónicos no tienen mayúsculas. No, esa es la diferenciación. Bien. Entonces estaríamos. Como digo, el lunes ya empezamos con la época medieval. Escolásticos, bueno, primero va a ver a los neoplatónicos y de ahí a los escolásticos. Ok. Ya chicos, nos estamos viendo. Que tengan un bonito casi fin de semana. Chao, profe. Chau. Todos los días es un domingo, profesora.